Si te perdiste el consejo de nuestros invitados, no te preocupes, ingresa a YouTube, nos encuentras como El Morning Oficial. Muy bien, y hoy vamos a platicar de un tema interesante para esta fecha, que bueno, de repente por ahí surgen muchas dudas sobre los temas. Exactamente, y es que nuestra ciudad guarda una historia fascinante y para muchos un tanto confusa, ¿verdad? Pero, por supuesto, en esta mañana tenemos el gusto de recibir a un apasionado narrador de la historia, experto también en, ¿sabe qué?, en sacarlos de esa historia formal, hacerla más dinámica y por supuesto reconocido por su labor en rescatar y difundir las tradiciones, anécdotas y acontecimientos que han marcado nuestra identidad. Así que en esta mañana le damos la bienvenida al licenciado Walter, bueno, nuestro amigo, ya le podemos decir amigo, historiador Quique Gutiérrez. Buenos días, bienvenido. Hola Sharon, hola Danilo, hola a todos los oyentes de Alfa, verdaderamente es un gusto poder estar con ustedes nuevamente acá y pues sí, efectivamente platicar de un tema que es apasionante, pero que sí yo reconozco que el tema de la historia de la ciudad y sus celebraciones es un tema que para los que les gusta resulta ser un poquito como que complicado, ¿verdad? Porque Exacto. tiene muchas aristas, muchas cosas y de pronto, por ejemplo, una de las cosas que yo oigo a veces cuando se acerca el 15 de agosto es decir que vamos a celebrar el día de la fundación de la ciudad, ¿verdad? No es la fundación de la ciudad. Es que sí, cada 15 de agosto, y es que como bien lo decíamos, Quique, es confuso porque 15 de agosto celebramos con gran alegría que la feria, pero ¿sabemos realmente qué estamos festejando este día? Sí, efectivamente, no es la fecha del traslado, porque eso también es interesante. Dice, ¿es el traslado de la ciudad? No es el traslado de la ciudad. ¿Es el día de la fundación de la ciudad? No es la fundación de la ciudad tampoco. Es el día de la patrona titular, es decir, la que le da título a la ciudad, de la Guatemala, Nueva Guatemala de la Asunción. Y no tiene que ver con la fundación originaria, que en realidad es el 25 de julio de 1524, que celebramos el quinto centenario del año pasado. Tampoco tiene que ver con el traslado, porque el traslado se oficializa el 2 de enero de 1776, es decir, que tampoco es esa actividad, sino que es la titular, la que le da el nombre a la ciudad. Y recordemos que pues, esto es una tradición pues del periodo hispánico, donde pues todos los pueblos de nuestro país y de toda la América hispana, ¿verdad?, están dedicados a una figura del santoral católico, ¿sí? Entonces eso es lo que celebramos, a la patrona titular de esta nueva ciudad de la Asunción. Ay, qué lindo cuando hablamos de esto. Y me hizo recordar también en la universidad, mi catedrático de historia nos decía, cuando pongan la fecha, ¿es correcto entonces poner Nueva Guatemala de la Asunción? Claro, es el nombre oficial de esta ciudad con el cual fue, reasentada, ¿verdad? Porque allí tenemos otro tema interesantísimo siempre de debate. La ciudad de Guatemala se funda una vez en 1524 y se reasienta 3 veces y cambia de nombre una, ¿verdad? Que eso es bien interesante. Entonces, pues sí, esta es una de las cuestiones que siempre dan motivo de controversia, ¿verdad? Pero justamente me recuerdo yo y decía en todos los cuestionarios o actividades que escribíamos, porque obviamente antes nosotros escribíamos en papelito así en hojita, ¿verdad? Decía Nueva Guatemala de la Asunción, ¿verdad? Reafirmando. Eso se ha dejado de escribir ahora, sí, ¿verdad? totalmente. Sí. Solo se pone Ciudad de Guatemala o más sencillo, Guatemala. ¿Verdad? Tanto. Pero fíjense que a mí me parece interesantísimo porque la ciudad de la antigua Guatemala es la antigua Guatemala, sí, no solo antigua Guatemala. Y entonces la lógica es que esta sea la nueva Guatemala. Yo he visto, por ejemplo, en algunos documentos oficiales, ¿no? Españoles más que todo, en introducir justamente con el artículo la. Y va en mayúscula, la no nueva como Guatemala. La nueva Guatemala Asunción, así como hay una la antigua Guatemala. Bueno, eso resulta muy interesante siempre. Desde hoy voy a mandar mis propuestas como la nueva Guatemala de la Asunción para que me respeten. Pues sí, da como un formalismo interesante, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, otro Entonces, matiz. Primero fue la antigua Guatemala y luego la nueva ciudad de la Asunción. Claro, bueno, primero fue Santiago de Guatemala, que es el nombre de la primigenia capital.
Y la ciudad solo se llamaba Santiago de Guatemala, no Santiago de los Caballeros de Guatemala, que eso es bien interesante porque muchas personas, quizás porque les gusta, porque se les oye como más bonito y como que sienten que le da mucha elegancia, le dicen la ciudad se llamaba Santiago de los Caballeros de Guatemala. Ajá. No, de los caballeros es porque la corona española reconocía que quienes habitaban esa ciudad eran sus caballeros, los caballeros del Imperio Español. Y eso se lo dio a muchas ciudades, ¿verdad? No solamente a la ciudad de Santiago de Guatemala, sino a varias ciudades en el continente. También, por ejemplo, esos títulos, la muy noble y muy leal ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala. Muy noble y muy leal y caballeros son títulos honorarios de la ciudad. La ciudad solo se llama Santiago de Guatemala, así como hay Santiago de Chile, Santiago de Cuba, ¿verdad? Así, Santiago de Querétaro, así es la forma correcta, ¿verdad? En las cédulas. ¿Y en esa época dónde estaba ubicada? ¿Siempre por la antigua o no? Santiago de Guatemala se fundó, en donde hoy es Iximché, ¿verdad? Los españoles, y recuérdense que hacen un pacto con los cachiqueles, obviamente no cumplen con el pacto. Recuérdense que Alvarado tenía una personalidad y unas características muy agresivas a la hora de llegar a las conquistas, no cumplen el pacto, entonces los cachiqueles se rebelan, incendian la ciudad y entonces tienen que abandonar esa pequeña ciudad de Santiago, que prácticamente ahí no pasó nada, solamente se reunió el primer cabildo, trataron de distribuir tierras, pero ahí no pasó más nada por este levantamiento. Los españoles huyen hacia Olintepeque, que es donde tenían una base militar, y en 1527, el 22 de noviembre, reasientan la ciudad de Santiago, no es que la vuelvan a fundar, reasientan la ciudad de Santiago en un lugar que se llamaba Bulbuchia, que es lo que nosotros conocemos como Almolonga, que es la actual Ciudad Vieja, entre Ciudad Vieja y San Miguel Escobar, ahí es el segundo asiento. En 1541, una inundación, el famoso desastre de la inundación de la ciudad, la destruye, y entonces hay que reasentarla en el Valle de Panchoy, y ahí es donde nosotros conocemos, ¿verdad? La antigua Guatemala. Esa es la tercera vez que se había tenido que reasentar Santiago. ¿Y la antigua Guatemala se llamó después de que cambia de lugar, se llama la antigua Guatemala? Sí, sí, cuando ya más o menos en 1778 ya le dicen la antigua Guatemala. O sea que cuando se funda era la ciudad de Guatemala. Cuando se funda es Santiago de Guatemala. Santiago, ese es su nombre, ¿verdad? Santiago. Y eso nos llevaría a pensar efectivamente en quién es el patrón de esta ciudad, que es Santiago Apóstol, patrón de España. Y fíjense que es interesante porque la nueva Guatemala de la Asunción, que se llama así por orden del rey Carlos III, que es quien emite las cédulas, es interesante porque no cambia de patrón ni el cabildo de la catedral, ni el cabildo de la ciudad. Si ustedes se dan cuenta, la municipalidad de Guatemala sigue descansando el día 25 de julio, que es el día del patrón Santiago. Sí, de Santiago. ¿Verdad? Entonces, ahí es donde vienen todas estas cosas como confusas, ¿no? Porque a pesar de que la ciudad se llame Guatemala de la Asunción, que tengamos el feriado, el Día de la Virgen de la Asunción, el patrón de los dos cabildos históricos sigue siendo Santiago. Y la Catedral de Guatemala, que está ahí, ¿verdad? La conocemos en la Séptima Avenida, enfrente de la Plaza Mayor, se llama Catedral de Santiago, no Catedral de la Asunción. Catedral qué interesante, esa no me la sabía. Quien está arriba de la puerta es Santiago. No lo sabía, gracias. En la catedral. Bueno, esta es información muy valiosa. Miren, justo cuando viajamos o vienen extranjeros. Que ni en el colegio la dan. Exactamente, es que es lo que hemos hablado con Danilo aquí, aprendemos con Quique. Digamos que para resumir entonces, ¿cuántas veces o cuántos nombres ha tenido la ciudad de Guatemala? Bueno, nombres oficialmente solo ha tenido dos: Santiago de Guatemala y Nueva Guatemala de la Asunción. Pero asientos ha tenido 4. El primero en Iximché, el segundo en Almolonga, el tercero en Panchoy y el cuarto en el Valle de las Vacas o de la Ermita, que eso es otro tema interesante, porque no se llama el valle como la ciudad. ¿Verdad? El valle se conocía como el Valle de las Vacas. Y ya está anotado en documentos coloniales que efectivamente aquí era desde por lo menos el siglo XVII conocido como Valle de las Vacas, porque aquí había muchas haciendas de españoles que criaban ganado, ¿verdad? Vacas, ¿verdad? Entonces cae sobre esta ciudad y además en esta ciudad, en este valle, hacia 1620
se construyó una pequeña ermita de la Virgen encima de un cerrito, ¿no? Ya les va sonando un poquito cuál podrá ser, ¿verdad? El cerrito. El Cerrito del Carmen, Carmen. exactamente, y entonces también se le conocía como Valle de la Ermita, porque esa es una pequeña ermita. Una ermita es una iglesia pequeñita, aislada, ¿verdad? Donde se hacía oración en el... Pero era pequeñita, Pequeñita. o sea, la Así diferencia era que es era lo pequeño y lo pequeña. aislado. Ah. Esa es la diferencia con las ermitas. Entre una ermita y una parroquia, una catedral, ¿verdad? Por supuesto. Pero siempre hay que entender que esta ermita pues es como de paso, ¿verdad? Ok. Porque en este valle había que atravesarlo para tomar la ruta que va hacia los Acazahuastlanes, ¿sí? El Progreso, y de ahí hacia la costa atlántica. Entonces es como un valle de paso. Así que la ciudad, cuando se destruye en 1773 y empieza aquel conflicto, ustedes tal vez se recordarán de sus clases de historia, que había un conflicto de que unos se querían quedar y otros se querían ir, ¿verdad? Ajá. Y ganan los que se querían ir porque es el bando del capitán general, escogen este valle. Valle de la el Valle de la Ermita. Ermita. Este Valle de la Ermita porque, primero, tiene mucha agua. Ya. Vemos que todavía, es cierto, ya estamos pasando penas con el agua, pero aún Pero así eso sí. tenemos todavía, pues en ese momento tenía mucha, y entonces por eso escogen este valle, ¿verdad? Para que sea el cuarto asiento de la capital de Guatemala. Por eso tal vez ustedes en algún momento el año pasado escuchaban, ay, es que la ciudad cumple 500 años, y todos nos quedamos así como, pero ¿cuál? ¿Esta de la capital? ¿Cuál? No. Ajá, de todas las que se movilizaron. Exacto, ajá. la actual capital no tiene 500 años, va a cumplir 250 de reasentada el Ajá. otro año, el 2 de enero. Entonces, ¿cuál? Bueno, entonces decíamos, ¿lo está celebrando la Antigua? Bueno, la Antigua tampoco tenía 500. Entonces, Almolonga, no, tampoco Almolonga. Entonces, la única que tiene 500 años exactos de, digamos, de haber sido fundada como ciudad española sería Tecpan y Chimché. ¿Verdad? Pero como la ciudad es la misma a través del tiempo, por eso. los 4 asientos podían celebrar ese quinto centenario de institucionalidad. Pero eso, digamos que como usted, como buen historiador, sí lo sabe. En cambio, nosotros nos vendieron la información de que eran los 500 años y pues asumimos que era acá, o sea, donde estamos nosotros actualmente. Exactamente. Pero no es así. Sí, y eso genera confusión, Claro. porque dentro de unos meses vamos a escuchar que, el 250, entonces como así si hace 2 celebramos el 500 y hoy vamos al 250, algo salió mal en las cuentas. No es eso, es que lo que tenemos es una, diríamos, gran cantidad de hechos históricos que van determinando algunas cuestiones particulares, como esto que les digo, la historicidad de la capital. O sea, Guatemala durante 5 siglos ha tenido una capital que se ha movido 4 veces, Claro. que es un caso bastante interesante. ¿Sucede en otros países o...? Muy poco, muy poco. Por ejemplo, Buenos Aires tiene una refundación, una primera fundación más o menos a mediados del siglo XVI y una segunda a finales del siglo XVI. Pero es una refundación, simplemente la fundan, la abandonan y la vuelven a sentar en el mismo lugar. Okay. San Salvador se mueve. También. San Salvador se mueve por lo menos 2 veces, ¿verdad? Pero regresa al mismo lugar. En cambio, Guatemala no. Sí, pues. Guatemala ha tenido Se que movilizó, peregrinar. y no regresó al mismo lugar. Exactamente, no regresó al mismo lugar. Y ahorita que mencionamos eso, cabría la oportunidad de mencionar que cuando la ciudad se funda en Almolonga y es destruida, el análisis para moverse incluía Chimaltenango o Panchoy. Es decir, estuvieron dudando en uno de esos 2 lugares y al final escogieron Panchoy. Y cuando nos movimos para acá, en 1776, la otra posibilidad era Jalapa. Entonces, al final ganó este valle. ¿Quiénes hacían esa elección? Fíjese que el rey mandaba, comisionaba, ¿verdad?, para que viniera un arquitecto a ver, analizar esto, y también los expertos de la ciudad. La ciudad tenía un cargo muy interesante que se llamaba arquitecto mayor y otro que era el fontanero mayor, y lo que hacían era verificar, por ejemplo, calidad de suelos, calidad de materiales, calidad del agua, y por supuesto la corte avalaba al final dónde se podía mover la ciudad. Como he dicho hace un momentito, no era común, ¿verdad?, que las ciudades se estuvieran moviendo. Totalmente.
Entonces, pues siempre teníamos ese visto bueno de la corona, ¿verdad? Que después autorizaba los planos, autorizaba las distribuciones espaciales, autorizaba a quién le iba a dar qué en la ciudad, ¿verdad? Porque ya se imaginarán ustedes lo difícil que es mover una ciudad. Wow. Hoy nosotros no Sí. entenderíamos una cosa así, ¿a qué horas? No. Y ahorita no habría para dónde movernos. Pues yo digo que no cabemos en ninguna parte. Y No la cabemos. otra pregunta sería que si en estos movimientos que tenían ellos, en algún momento se puede saber si pensaron el crecimiento que iba a tener la ciudad. Bueno, es como difícil calcular eso, porque pues el siglo XVIII era un siglo que estaba, digamos, recibiendo la modernidad ya, ¿verdad? Ya Francia estaba a punto de llegar a la Revolución Francesa. Si ustedes se dan cuenta, el traslado es en 1776 y la Revolución es en 1789. O sea, ya estaba en un hervidero Europa en ese sentido. Ya Londres empezaba a despegar con su revolución industrial. Ya Estados Unidos era independiente, ¿verdad? Entonces, es como difícil pensarlo, pero sí hay que reconocer una cosa respecto a la Nueva Guatemala Asunción. Tiene un trazo mucho más limpio, por decirlo así, que el de Santiago, Guatemala. Es más amplia. Si ustedes se dan cuenta, las calles de la Nueva Guatemala de la Asunción son más amplias que las calles de la antigua. Eso quiere decir que están pensando en una ampliación, una posible ampliación. Más gente. Además, esta ciudad está sobre una pequeña meseta rodeada de barrancos y la antigua Guatemala está en una joya, digamos, rodeada de montañas. Cierto. Eso quiere decir que si la ciudad se hubiera seguido en Santiago, Guatemala, no hubiese tenido hacia dónde crecer y se hubiese desbordado alrededor de los cerros. En cambio, acá la ciudad tuvo donde crecer. Eso ya nos dice que tal vez no lo tenían claro hasta dónde íbamos a llegar, con cuántos millones de gente íbamos a estar, pero sí verificar que algunas condiciones de la Nueva Guatemala eran especialmente interesantes. Yo les voy a mencionar una que a mí me parece fascinante, es el tema de la ventilación. El hecho de que la corriente de aire en la Nueva Guatemala predomine de norte a sur hace que los vientos entren, por así decirlo, por la zona 2, pasan zona 1, zona 3, zona 12 y salen rumbo al cañón de Palín, ¿verdad? Entonces eso mantiene relativamente ventilada la ciudad. Por eso tenemos un clima tan... Pues hasta hoy era maravilloso. Bueno, sí. Claro, porque ahora ya tenemos estos efectos del cambio climático en nuestra ciudad. Pero aún así, ¿verdad? Es de esas ciudades que, a ver, si nosotros pensamos en el resto de ciudades de Centroamérica, son muy calientes. Totalmente, ¿verdad? Ajá. Y si pensamos en la capital de México, es muy fría. En cambio, esta era perfecta. Sí. Y todo eso se debe a todos esos estudios que hay sobre dónde asentar la ciudad. Y entonces si uno piensa, ¿cómo es que ya entendieron este tema del viento y todo? Bueno, es que ya estábamos en el siglo XVIII y ya había conocimientos claros de lo beneficioso que es, por ejemplo, contar con una ciudad que tenga su corriente de aire que le permita estar ventilada. Qué interesante. Aparte también investigar los suelos. Totalmente, dónde poder sembrar, dónde tener los abastecimientos de esta ciudad, ¿verdad? Por eso es que también se movieron algunos pueblos, ¿verdad? Entre ellos Jocotenango, que es el de la feria ahorita, ¿no? Sí. Porque evidentemente había que asegurarle a la ciudad de Guatemala los abastos que necesitaba para poderse sostener. Claro que ahí hay un debate, ¿verdad? Si esto es una explotación, claro que era una explotación de la ciudad sobre unos pueblos. Pueblos como Misco, como Pinula, han de haber resentido enormemente el hecho de que les vinieran a poner la capital en medio. Totalmente. Pero hay que reconocer que son tierras fértiles, son tierras que ya estaban siendo cultivadas, por ejemplo, las laderas de Misco de Pinula con abundante trigo, mucho maíz, buenas hortalizas, y claro, las haciendas ganaderas que tenían el abasto de ganado aquí en esta región. Qué bonito, qué ¿Y interesante. no les hizo dudar el barranco que cruza toda la nueva ciudad? Lo que pasa es que también habría que reconocer que no se imaginaron que iba a desbordarse al barranco, ¿verdad? Sí, porque ¿verdad? ellos, esa meseta de la zona 1, que va un poquito zona 1, zona 3, zona 6, 2, pues es muy amplia. Y entonces, pues en su momento, si ustedes se podrán imaginar, la ciudad no se desbordó hasta más o menos el siglo finales del 19. Sí, porque recuerdo yo que mi mamá me contaba que habían unos terrenos que vendían ahí por Montserrat. Y decían, no, es que está muy lejos. Exactamente, lejísimos. Uno lee los relatos de los habitantes de la ciudad y dice, es que, por ejemplo, a principios del siglo XX,
agarraban un carrito o se iban en carreta de la Sí, zona 1 en hasta carreta. la Reforma y era un viaje Sí, a ustedes, ajá. donde iban a hacer picnic a la Reforma y era aquella cosa, y se ven las fotos, ¿verdad? Así como que era lejísimos. O como decimos, ¿verdad? Comúnmente ahora, antes esto era un montarral. Sí. Porque Ya llegamos nosotros también a decir eso. ¿verdad que sí? La Reformita, las charcas, Sí. la chacra, entonces, todo eso. La Roosevelt, decíamos Exacto. al final de la Roosevelt, aquí había monte, les digo a mis sobrinos. Todo y esto yo era en digo, Cafetal. Todo esto era en Sí. Cafetal. De hecho, donde estamos, todo esto Sí. era en Cafetales, acá donde está Alfa, Ajá. ¿no? Pero sí, ellos no se imaginaron el desborde, porque el desborde llegó del centro histórico, digamos, a partir de finales del siglo XIX. Qué interesante porque sí, ellos tenían una visión bien prometedora, sin embargo tampoco como dimensionaron hasta dónde podía llegar la ciudad. Dice, muy bien, muy buen día, yo tengo una consulta, ¿por qué Tecpan, Guatemala, siendo la primera capital, no se desarrolló como Antigua Guatemala? Bueno, es que no duró la ciudad en Tecpan, Guatemala, como decíamos. La rebelión Cachiquel le prendió fuego a la ciudad antigua y los españoles salieron desbandados de ahí. Con el tiempo los franciscanos llegaron nuevamente y fundaron el actual pueblo de Tecpan, ¿verdad? San Francisco de Tecpan. Y entonces crearon ese otro poblado, ¿verdad? Pero en realidad como ciudad hispana no duró prácticamente nada. Ok. Licenciado, por acá dice, cuando el licenciado dice Pinula, ¿se refiere a San José Pinula o a Santa Catarina A Pinula? Santa Catarina, porque Catarina. el pueblo, bueno, San José es una derivación de Santa Catarina muy reciente. Bueno, los historiadores a veces caemos en eso, ¿verdad? Decimos, muy reciente, les digo yo, pero muy reciente. 1940. Muy reciente, hace 100 años, no. Si tenemos ese problema con el tiempo, ¿verdad? Especialmente con los chicos que dicen, no, hombre, si eso fue hace un montón de años. ¿Cuántos? ¿Cuánto? 3. No, o sea, Santa Catalina es el pueblo histórico, ¿verdad? Es un pueblo del siglo XVI. Ajá. Y San José, si no estoy mal, y ahí me corregirá algún oyente, San José es del siglo XIX finales, ¿verdad? Ok. Entonces, es Santa Catarina, el pueblo histórico de los Ok. Pinula, ¿verdad? Que son 4, ¿verdad? Doctrinas dominicas que son muy importantes: Santa Catarina Pinula, Santo Domingo Emisco, San Miguel Petapa y San Juan de Matitlán. Ah, qué interesante. Por acá el tío Axel dice, ahora todo tiene sentido porque mi EPS miraba que Chimaltenango era como la capital anteriormente. Muchas gracias por el dato, dice. Bueno, Exactamente. y es que Chimaltenango, fíjense que hay por ahí, por el Hato, en la carretera Ah, sí, Hato, ajá. ¿verdad? Hay unos parquecitos temáticos Sí, muy interesantes sí. y desde ahí se ve todo el valle. Y entonces uno ve la conexión que hay de la carretera entre la Antigua, pasando por Jocotenango y llegando hasta Chimaltenango. Y el valle de Chimaltenango es especialmente amplio. Era Ok. una buena localidad, pero y además Chimaltenango es un gran mercado prehispánico, o sea, ahí Ajá. convergían, pero les dio miedo. Ahí la razón ¿Ah, fue sí? tácticamente militar. Miedo. Ah, ok. ¿Verdad? Bueno, por acá el tío Axel ya tiene claro entonces por qué veía él el movimiento cuando fue a realizar su EPS. Mire qué interesante. A ver, Quique, ¿cuál podríamos decir que es el origen histórico de la devoción entonces a la Virgen de la Asunción? Bueno, esto también tiene que ver con la herencia hispánica, ¿no? Los españoles tienen dentro de su cosmovisión, pero la religión católica es una, ¿verdad? Y pareciera compacta y pareciera que siempre es igual en todas partes, pero no lo es. Cada lugar tiene sus propias variantes. Los españoles tienen el culto y la celebración a la Virgen de la Asunción muy tempranito en su calendario, de fiestas. Ya en el siglo V ellos ya tienen misas especiales dedicadas a la Asunción de la Virgen. Y entonces cuando ellos vienen a América, pues una de sus principales devociones es la Virgen de la Asunción. Ya. A pesar que la Virgen de Concepción tiene mucha carga simbólica también dentro de la corte de los reyes españoles. Pero lo que pasa es que la Virgen de Concepción es una devoción franciscana que viene de Italia, de Francia y de Inglaterra. Ya. Que nos parecería raro ir a Inglaterra dentro del Sí, mundo mariano, ajá. pero cuando surge, Inglaterra todavía era católica. Entonces, la Asunción es una herencia Ya. hispana, ¿verdad? Entonces Ok. ellos le tienen mucho afecto. Por eso, por ejemplo, la gran catedral de México se llama Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Era la catedral más importante de América y está dedicada a la Virgen de la Asunción. Entonces,
De ahí que ellos van jalando siempre esa devoción a la Virgen en este misterio, que es una cuestión dogmática, ¿no? La Virgen se muere, pero ella no recibe el mismo destino que todos los demás, porque como es Madre de Dios, entonces la lógica católica dice, pues no podía ser posible que la Madre de Dios se corrompiera en un sepulcro, entonces se la vienen a traer los ángeles y se la llevan, ¿verdad? Esa creencia es una creencia bien particular, y vuelvo a insistir, la cultura hispánica la tiene muy presente en toda la época de dominación hispánica, y entonces vemos que este 15 de agosto no es fiesta solo en la ciudad de Guatemala, ¿verdad? Por ejemplo, la patrona de Sololá es la Virgen de la Asunción, la patrona de Chiquimula es la Virgen del Tránsito, que es la misma Virgen de la Asunción, la patrona de Nevaj, la patrona de Joyabaj, ¿verdad? Es la Virgen de la Asunción. Y justo que estamos a punto de celebrar la Feria de Jocotenango y la celebración de la Virgen de la Asunción, que justo le comentaba al licenciado que, bueno, allí en esa iglesia de la zona 2 fueron mis 15 años. No vivía cerca de esa área, pero el padre que estaba en esa oportunidad en la iglesia era amigo de mi abuelita. Entonces ella pidió que fuera allá. Entonces todos nos movilizamos para allá. Pero justo le preguntaba a Quique, ¿por qué en la zona 2 está ubicada la iglesia de la Virgen de la Asunción? Y fíjese, Sharon, que, perdón, aquí tenemos una cuestión bien interesante, porque la zona 2, esa área donde está la parroquia, la finca El Zapote, el Parque Jocotenango, la avenida Simeón Cañas. Tiene mucha historia, ¿verdad? Tiene muchísima historia, porque esa parte era otro pueblo, distinto a la capital. ¿En serio? La Nueva Guatemala, la Asunción, terminaba en la cuadra donde está el Tribunal Supremo Electoral. Ya. ¿Verdad? En la primera calle. Ahí terminaba la Nueva Guatemala, la Asunción. Y a la par de la Nueva Guatemala, la Asunción, obligaron a moverse a los habitantes de el antiquísimo pueblo de la Asunción de Jocotenango. Miren qué casualidad, ¿no? Y aquí vamos aterrizando por qué lo de la fiesta, ¿verdad? Porque tenemos Nueva Guatemala, la Asunción, que se va a llamar la nueva capital, y la Asunción de Jocotenango, 2 pueblos dedicados a la Virgen de la Asunción. Entonces, ahí en esa zona 2 está ese otro pueblo, y ese otro pueblo también tiene como patrona a la Virgen de la Asunción. Y tenían su propia iglesia. Tenían su propia iglesia y tenían su propia fiesta, el mismo 15 de agosto. Entonces, como la ciudad iba a tener de titular a la Virgen de la Asunción y Jocotenango también, pues deciden hacer solo una feria en el territorio, en el terreno de Jocotenango. La gran fiesta religiosa es en la catedral, pero la gran fiesta, digamos, social del pueblo es en Jocotenango. La iglesia no estaba donde está hoy. La iglesia de Jocotenango estaba enfrente del parque. Enfrente del parque. Enfrente del parque, del lado donde está un supermercado. Sí. Ahí estaba la iglesita, ahí estaba su cementerio. Tenían obviamente todas sus imágenes, algunas fueron logradas, se salvaron y las trasladaron a la parroquia actualmente, porque la iglesia la destruyeron, y pues bueno, esto hizo que se salvara, pero la feria siempre fue en ese sector. La feria siempre fue en ese sector. Pero era ya, digamos, era una ubicación distanciada a la capital. Distanciada de la capital, exactamente. Y a veces efectivamente la duda, ¿verdad? Bueno, y la capital no tenía feria, sí, entonces, por eso me entró duda. Pues lo que pasa es que en esta ciudad convergió ese pueblo, la ciudad, y un pueblo más antiguo que se llamaba Pueblo de la Asunción, que estaba donde hoy está la parroquia vieja, en la zona 6. Entonces aquí ya había una fiesta de la Asunción, entonces de alguna manera pues eso hace que durante el siglo XIX la Virgen tuviese mucha devoción, mucho arraigo, la gente participaba en la feria, esperaba la feria, y de hecho pues eso le hizo que permaneciera viva en el recuerdo de la gente y que llegara hasta el día de hoy. Digamos que los de la ciudad no eran tan alegres como los que estaban ubicados. Pues es interesante lo de las fiestas populares, ¿no? Yo tengo una compañera historiadora, ¿sí? Es la doctora Tania Sagastume, que ella estudia justamente fiestas populares, de en qué se divertía la gente en el siglo XIX, ¿verdad? Entonces, dentro de esas cosas la feria no era aquí. No. O sea, aquí había corridas de toros. La Plaza de Toros, por ejemplo, la Plaza de Toros estaba frente a la ¿Zona 13? No, ahí estuvo la que nosotros conocimos.
Sí, ¿verdad? hace un montón de años. Sí, porque creo que para esa época esa área todavía era... No existía, no, Se ríen. Es que es cierto, porque ahorita que estamos hablando de eso, sí, no es, la Plaza de Toros estaba donde hoy está la Plaza Bolívar, donde está Bolívar, Barrios, perdón, donde está enfrente de El barrio de la estación del tren. Ahí estaba la Plaza de Toros original. Entonces, la gente se divertía en las corridas de toros, iban al teatro cuando ya hubo, ¿verdad? Que las corridas de toros vienen de España. Claro, totalmente. Y el teatro también viene de Europa. Estas eran como las diversiones más fuertes, ¿verdad? Pero la feria, que también fue muy fuerte, no estaba dentro del territorio de la Nueva Guatemala, sino en el territorio de Jocotenango, ¿verdad? Y cuando, por ejemplo, José Milla, en sus cuadros de costumbres, escribe en el siglo XIX, más o menos hacia 1840-50, él describe cómo era la feria. Y entonces nos hace pensar en que todavía era una feria muy hispana, muy colonial, donde lo que se hacía era intercambiar ganado. Era una feria ganadera, muy al estilo Chiquimula, muy al estilo de algunas ferias del oriente, y venían a vender muchísimos productos agrícolas, ¿verdad? Él habla de frutas de Totonicapán, de Sololá, de la Verapaz, cerámica de la Verapaz, y era como un intercambio comercial, porque no hay que olvidar eso, el origen de las ferias es alrededor de una fiesta de un santo, hacer un intercambio económico, y después se fueron agregando las actividades lúdicas. Ya. Qué interesante. ¿Y por qué queda el 15 de agosto ya como oficial? Bueno, porque ese es el día del tránsito y de la Asunción de la Virgen. Según la tradición católica, la Virgen se muere. Pero lo que pasa es que es interesante porque a la Virgen no se muere, la Virgen transita, ¿verdad? Por eso el 13 de agosto es el tránsito de la Virgen y el 15 es la Asunción de la Virgen. En el nuevo calendario eso se simplificó y entonces para no hacerlo tan extenso, entonces el 14 es el tránsito y el 15 es la Asunción. Y pues insisto, los dos pueblos tenían a la misma patrona, pues se fija perfectamente la fiesta el 15 de agosto. Ahora bien, ¿cómo surge la historia de las ferias? ¿Siempre se han hecho las ferias o...? Las ferias son una costumbre medieval que se hace en toda la Europa, pues ahí sí que toda la Europa católica, ¿verdad? Francia, Alemania, Inglaterra, España, Portugal, Italia, que los burgos organizaban estas actividades para justamente poder convivir entre ellos, pero más que convivir entre ellos, llamar a los otros burgos para que consumieran sus productos y los pudieran intercambiar. Las ferias nacen por eso y eran privilegios de las ciudades, justamente como son todavía hasta el día de hoy aquí en América, ¿verdad? Una feria es... todos los pueblos nuestros tienen una. Sí, totalmente. Y son como un privilegio, son una ocasión especialísima. Ya ven ustedes que en todo, en Oriente, en Occidente, en el sur norte, ¿verdad? Hay celebraciones musicales, religiosas, que el concurso de belleza, que la señorita de la belleza del pueblo, etcétera, etcétera. Y eso es como una enorme convocatoria anual para poder convivir. Hay un refrán muy bonito donde dice: a la feria tú vas a que te miren y a ver, ¿verdad? Porque es como una exhibición, ¿verdad? Es una exhibición social donde, no me dejarán mentir quizás algunos que nos escuchan, pero en la feria se estrena. Por ejemplo, el día de feria la gente baña, va, se peina, pero impresionante, ¿verdad? Ustedes que me imagino yo que en aquellas épocas todos iban de traje. De gala. Todos iban de gala, ¿verdad? Todos iban con sus mejores Los trajes. Vestidos, las mujeres sus joyas y todo. Claro. Y habría que pensar que es interesantísima nuestra feria de Jocotenango, porque Jocotenango era un pueblo cachiquel, ¿verdad? Que se mueve. Pero la ciudad era criolla mestiza, entonces era como una amalgama, ¿no? Porque usted veía a las mujeres cachiqueles arregladas por la ceremonia, por la fiesta, y luego lo que usted acaba de mencionar, la mujer criolla mestiza que llegaba con sus mejores galas a la feria. Y bueno, poco a poco se fue democratizando, se fue ampliando conforme también creció la ciudad, y pues ya se fueron adhiriendo más estamentos, ¿verdad? Para que la fiesta fuese más grande. Ya en el siglo XX, en el mismo siglo XIX, a finales, ya la feria estaba un poco en crisis. ¿Así? ¿Por qué? Porque Manuel Estrada Cabrera
que usó el mismo espacio, o sea, la zona 2, creó su gran fiesta de las Minervalias para exaltarse él. Y entonces era como la clausura de todo el ciclo escolar. Ah, ¿en que serio? también tenía sentido, ¿no? Y entonces él lo hacía en noviembre. Y entonces desplazó la gran fiesta de la ciudad hacia noviembre. Y entonces empobreció la Feria de la Asunción. Y luego, en los años 30, le vino otra cosa tremenda a la feria, que fue que Jorge Ubico quería celebrar su cumpleaños. Y su cumpleaños era como la Feria de la ciudad. Y sacó la feria de ahí y se la llevó al Hipódromo del Sur, que es allá por el aeropuerto. Y entonces allá colocaba él todas, digamos, la gran feria. Esos museos que nosotros hoy vemos, el de arqueología y el de arte moderno, eran los salones de recepciones de la feria. Entonces, eso debilitó a la Feria de Agosto. Claro. Totalmente. Y no se recuperó la Feria de Agosto hasta los años 90. ¿En serio? Ahí sí ya es más reciente. Ya es muy reciente. Ya es muy como reciente. Que agarró fuerza. Agarró fuerza, obviamente, pues me decía alguien, mire, pero ¿por qué la municipalidad está tan metida a eso? Porque es la responsable de la feria, si es la feria del municipio. Entonces, la municipalidad tiene que guiarlo. Entonces, sí hubo un programa evidente de la Municipalidad de Guatemala por rescatar la feria. ¿Verdad? Donde se reordenan los espacios, por ejemplo, se limitan algunas actividades comerciales. Exactamente, porque había llegado un momentito en que pues ya no tenía límites, qué es lo que se vende en una feria, y es que también habría que entender que pues ya en esta última generación las ferias son un poquito más para jugar, para comer, para convivir, ¿verdad? O para bailar, ¿verdad? Que sería como lo más tradicional, no tradicional, lo más actual de la feria. ¿Y en los inicios qué había en la feria? Solo compra de cosas. Compra de cosas, ¿verdad? Era agrícola y ganadera. Sí, ya pues, después se fueron metiendo dulces, juegos. Claro, siempre había, pero no era el objetivo central, ¿verdad? Todos estos juegos hay que analizarlos desde un punto de vista como histórico, porque hay pues una catalogación de tipos de juego. Hay juegos de azar y hay juegos de habilidad, lotería, que son las primeras dos clasificaciones. La lotería es uno de azar, pero por ejemplo el tiro al blanco es uno de habilidad. Y por último, el pescadito también. El pescadito, ese es un juego de habilidad justamente. Y luego por último se adhieren los juegos mecánicos. Esto fue lo más reciente, digamos. ¿Verdad? Sí, sería como de mediados de ya hay fotografías de los años 30 donde Ubico traía montañas rusas, ¿verdad? Y las ponía en la feria. Entonces podemos ya intuir que ya por ese tiempo ya teníamos algunos tipos de carruseles y cosas por el estilo que se instalaban en las ferias. Entonces, esos tres tipos de juegos son los que todavía permanecen. ¿verdad? Se lograron rescatar. A mí me parece fascinante que los jóvenes suban sus historias, sus TikToks, sus Reels, jugando loterías, con los premios tradicionales, ¿verdad? Que una jarrilla de peltre, que una vacinica, ¿verdad? Su bañito ahí para la ropa. Exactamente. Mire, qué interesante lo que menciona, porque eso no lo sabía, los cambios que había sufrido, digamos como el menospreciar la intensidad de la celebración como tal, por estos sucesos que usted nos mencionaba. Sí, eso es interesante, porque nos dice que las cuestiones que uno da como inmutables sí cambian. Claro, por intereses cambian y políticos. Tienen ciclos, ¿verdad? Tienen ciclos de vida. Pues a veces son como montañas rusas, ¿no? En algún momento están muy bien, otros empiezan a decaer, otros suben, otros bajan. Pero últimamente podríamos decir que la feria ha recuperado mucho su sentido de convivencia, ¿verdad? Ya no el sentido de ganadera y mercantil y agrícola que tuvo en el siglo XIX. Creo que fueron desapareciendo. Yo la verdad es que no sé si todavía hay zarabandas en la feria, me parece que no, ¿verdad? Pero eran unas sesiones de baile, ¿verdad? Donde pagaba usted por bailar, ¿verdad? Una pieza y pasaba debajo de un lazo. Ya no hay para baile. Creo que eso ya no existe. En nuestro caso... Bueno, pero en una parte del interior, en la feria, muchas veces contratan grupos para que vayan a cantar, pero no sé si tendría que ver lo mismo. Sí, son como la derivación. Sí, ¿verdad? La derivación de esas zarabandas que eran como muy populares. Y he visto en algunas ferias, o recuerdo yo, que bailaban también los gigantes o los moros. Gigantes, los bailes de conquista, bailes de moros y cristianos, que eso en la feria nuestra es prácticamente, creo yo, no se realizaba.
pero en las ferias del interior sí, especialmente en las ferias de Occidente, ¿verdad? Donde todavía se conservan los guiones y los vestuarios para los bailes ancestrales, que no son los convites, ¿verdad? Sí, porque pues, los convites ya es muy, muy diferente, muy actual, los trajes son de otro tipo de expresividad, ¿verdad? Que no corresponden con lo histórico, pero que les gustan mucho a las personas porque pues, son personajes de la qué sé yo, de la televisión, de ¿no? la farándula. De la farándula, exactamente. Yo recuerdo que cuando fui hace ya mucho tiempo, ya digamos 6, 8 años, a la feria de la Asunción, no fui un día de mucha afluencia de personas, pero el día que fui sí recuerdo yo que entraron bailando unos moros, pero no sé si fue por el día especial o lo hacen ya al final o para el inicio. Bueno, también hay que recordar que van con la Virgen. Ajá, y la Virgen hace una procesión adentro de la feria como para integrarse con los vendedores y que ellos también tengan ese recuerdo de que es una feria por una cuestión religiosa. Entonces por ahí podrían haber aparecido, porque moros y cristianos forman parte de los cortejos muchas veces de la Virgen. ¿Verdad? Entonces pudo ser una cuestión parecida. Qué lindo. ¿Y siempre ha sido, la feria siempre ha sido relacionada con los santos? Sí, el origen, digamos, o la causa última de la feria siempre está ligada al santoral católico. Recordemos que, y lo mencioné hace un momentito, las ferias surgen en Europa, ¿verdad? Surgen en la época medieval, cuando la iglesia y el catolicismo están en un auge tremendo, y entonces se conmemora al santo o a la Virgen y se hace la feria. ¿Verdad? Se aprovecha para hacer la feria. Y eso se traslada a este continente, ¿verdad? Con la llegada de los españoles, y continúa vigente hasta el día de hoy, ¿verdad? Yo, hoy que me vine para acá, para el programa del Morning, estaba preparándome y escuchaba las bombas de Mixco, porque a esa hora estaba entrando el patrón de Mixco, porque la fiesta de Mixco es ahorita por Santo Domingo. Entonces, ayer fue la gran procesión y hubo feria, y hay feria todavía, ¿verdad? Con bailes sociales, juegos, de toda la dinámica, la elección de reina, etcétera, pero la procesión del santo es una parte fundamental de la celebración. Quique, ¿cuántos días duran las ferias? Yo tengo como referencia 8 días. 8 días, eso sería lo normal, pero ya vemos que hay ferias que se están extendiendo a todo el mes, ¿verdad? Ajá, dependiendo del municipio. Dependiendo del municipio, del arraigo que tenga la fiesta, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos ferias interesantísimas como la Quetzalteca, por ejemplo, que no es una feria dedicada a un santo, eso es muy, muy particular, ahorita que usted lo menciona, ¿verdad? La feria Quetzalteca es dedicada a la independencia y tiene actividades que van, allí sí, totalmente no religiosas, sino solamente civiles. Eso es un caso excepcional muy interesante. ¿Y cómo se relaciona que ese día se dé, bueno, no es toda la feria, pues, pero que se escoge un día de la feria para dar el feriado, asueto de trabajo? El Día del Patrón. El Día del Patrón. Por eso acá es el 15. Y eso está reconocido por la ley guatemalteca. Ya. Es asueto y le menciona a uno, ¿verdad? El día del 1 de enero, el Día del Trabajo, el Día del Ejército, el Día y la fiesta del pueblo, del Santo Patrón. Okay. La fiesta del Santo Patrón. Por ejemplo, en Mixco, eso es interesante porque el calendario actual de la iglesia dice que el día de Santo Domingo es el 8 de agosto, pero en el calendario antiguo es el 4, y en Mixco sigue celebrándose el 4. El 4. Entonces el 4 es el asueto, el feriado. Ahí sí, el 4 es el feriado en Mixco, ¿verdad? Como por ejemplo en Villanueva es el 8 de diciembre, que es el Día de la Virgen de Concepción. Qué interesante. Acá es el 15, el feriado. No son 8 días, sino es el 15 nada más, para que tomen en cuenta que ese es el día que van a tomar. Miren, para el Parque Jocotenango, dice aquí Joana, crecí allí toda mi vida, saluditos. Bonita feria, dice. El 15, una vecina famosa antes contrataba a los moros y los gigantes. Por acá, miren lo tradicional, qué bonito el elote loco, los esquites. Gracias, Joana, qué bonito todo lo que están hablando. Dice, no, es el licenciado Quique Gutiérrez el que está hablando. Mil gracias por culturizarnos, bendecida semana, dice por acá. Quique, también tenía duda, ¿qué significado tienen las procesiones religiosas dentro de la feria? Bueno, lo que pasa es que tenemos que insistir en eso, la feria tiene una vocación o de origen católica, religiosa, y por lo tanto no
pierde ese contacto, a excepción de la que hablábamos de Quetzaltenango, y si hay alguna otra por ahí que se me esté quedando en el tintero, alguien que nos lo corrija, pero en su inmensa mayoría todas son con origen cristiano, ¿verdad? Católico, y entonces todas tienen un patrón, incluso los municipios más nuevos, ¿verdad? Como Unión Cantinil, por ejemplo, o Rajrujá, tienen una feria dedicada a su patrón. En algunos casos es una devoción reciente, como puede ser María Auxiliadora, y en otras devociones antiquísimas, como Santiago Apóstol, ¿verdad? Que tenemos muchos patronazgos dedicados a él, o patronazgos que incluso de santos que la Iglesia Católica ha puesto en duda que existan, y los ha quitado del calendario, pero el pueblo no los quita. Santa Catarina Pinula y San Cristóbal, por ejemplo, ¿verdad? Miren qué interesante, porque sobre todo ahorita que acá en la ciudad capital que vamos a la feria, que es la celebración y todo, explicarle a los niños por qué, ¿verdad? ¿Por qué estamos llegando a la feria? ¿Por qué hay un feriado? Claro. ¿Verdad? No solo hay el 15 de agosto no vamos a trabajar, pero explicar realmente. Explicar por ¿verdad? ¿De dónde viene la historia? Me imagino, ¿qué manda, Dani? Que de hecho en todo el año el único feriado es el de agosto, el de la Así Feria de es, Asunción. todos los demás son asuetos laborales, ¿verdad? Todos los demás son asuetos laborales, excepto este que es el de la feria. Feriado viene de feria, ¿verdad? Y la feria es hoy, ¿verdad? 15 de agosto. 15 de agosto. Que obviamente la feria fue afectada en pandemia, ¿verdad? Fueron años muy difíciles, pero que se ha mantenido, y eso es lo que mantiene también la esencia de nuestra historia. Claro, ha habido ocasiones en que seguramente se tuvo que cancelar, ¿verdad? Por ejemplo, la pandemia. En la pandemia, ¿verdad? Por supuesto, pero en 1829, no sé si la afectó la feria, pero en 1829 estábamos en guerra con Centroamérica y, por ejemplo, no hubo Semana Santa, ¿verdad? Por la invasión de Morazán. Pero podemos pensar en que por momentos ha habido crisis, ¿verdad? El momento en que se destruye Jocotenango en 1872, por ejemplo, y entonces quizás no ha habido feria, o estos debilitamientos que se le hicieron durante el gobierno de Manuel Estrada Cabrera y durante el gobierno de Jorge Ubico hicieron pues que quizás fuese una actividad muy reducida. Lo que sí podríamos estar casi seguros es que lo que nunca se ha dejado de hacer es la celebración litúrgica, ¿verdad? De la Asunción de la Virgen. Primero como patrona del lugar y segundo como patrona de la ciudad de Guatemala, patrona titular, ¿verdad? Por acá, gracias Marisol, buenos días, morning, qué hermoso programa lleno de datos curiosos. Y también nos comenta que en Misco hay 2 ferias, el 21 de enero Virgen de Morenos y el 4 de agosto de Santo Domingo de Guzmán, dice por acá. ¿Cuánto podemos decir que, bueno, hay bastantes ferias en la ciudad? Cada barrio tiene su propia fiesta, ¿verdad? Por ejemplo, en julio estaba la feria en Santa Marta, o también en julio está el Cerrito del Carmen, pero así patronazgo así de la ciudad como tal, que se llama toda la ciudad, solo hay uno. Ah, ok. Por acá, buen día, les saluda Marlene y Paul, dice acá en Xela se celebra la feria el 15 de septiembre y a la Virgen del Rosario el 7 de octubre. Sí, efectivamente, solo que pues la gran feria tradicional de Xela es la de la Independencia. Aunque el patrón de Quetzaltenango es el Espíritu Santo, no es la Virgen del Rosario. ¿Verdad? Entonces, es interesante, es como Amatitlán, por ejemplo. Amatitlán se llama San Juan Amatitlán. Entonces, su patrono es San Juan Bautista, el 24 de junio, pero ellos celebran a la cruz. También, ¿verdad? Con pero se lo celebran al niño. Ahí es donde hacen la procesión en lancha, acuática, ¿no? Exactamente. Y luego su patrona, digamos, es la Virgen del Rosario. Entonces ellos tienen como muchas celebraciones al año, pero su patrón es San Juan Bautista. Miren, interesante. A ver, buenos días. ¿Qué relación tienen las bombas, o sea, la pólvora con la iglesia y todas las celebraciones que se dan? Y Dios dice, ya que las queman sin pensar en el daño que sufren las mascotas, perritos en especial, dice. Bueno, la pólvora tiene un sentido muy interesante porque es una cuestión cultural que todas las cuestiones que denotan como alegría, como fiesta, un gran acontecimiento, exactamente, son proclamadas con pólvora. Esto no es una costumbre solamente cristiana, ¿verdad? En el Oriente, que es de donde surge la pólvora, se saluda, por ejemplo, a los reyes con pólvora. Esto es una costumbre europea, y aquí por supuesto no dejó de ser importante. Hay una cuestión muy interesante sobre el hecho de quemar tanta pólvora en nuestro país, que tiene que ver
con alguna creencia que se asoció con el trueno, ¿verdad? En Sudamérica es muy claro, ¿verdad? La pólvora y los truenos fueron adaptados inmediatamente por la población andina como símbolos del poder divino. Entonces se usa mucho. En Guatemala habría que analizar un poquito eso también, ¿verdad? Porque el trueno, el ruido, eso forma parte de la cosmovisión y digamos, de ese sentido de proclamación de una actividad muy especial, muy importante. Por eso es que no se escatima en pólvora, ¿verdad? Que, por ejemplo, en el caso misqueño que yo mencioné hace un momentito, pues a las 6 de la mañana comienza a retumbar. Una cosa pero tremenda, sí, ¿verdad? Sí. Pero tiene que ver con eso, tiene que ver con esa asociación que se hace, por ejemplo, la campana, la pólvora, que son cuestiones muy ruidosas, lo que hacen es denotar la importancia de la fiesta. Sí. Qué interesante. Ahora bien, como dato curioso, supongo que podría ser, yo no recuerdo en mi infancia que mis papás o mis hermanos mayores, en esta época de Navidad, donde hay cohetes y todo eso, estuvieran preocupados por los perros. Yo recuerdo que para esa época que salíamos a quemar y todo, y había este tipo de ruido, sabíamos nosotros que los perros se iban a ocultar. Pero nunca me recuerdo yo que estuviéramos tan preocupados por los animales como ahora. Bueno, hay que entender que las cuestiones van cambiando lentamente, ¿verdad? A veces, bueno, ahora más rápido que antes, ¿verdad? Van cambiando sobre los intereses de las personas. Aquí lo que tendría yo que pensar es en la forma en que se concilian los momentos, ¿verdad? Una ocasión que es tan importante para una comunidad donde se quema tanta pólvora, pues tendrá que tener sus medidas dentro del hogar. Yo, por ejemplo, que tengo mascotas y mi hermana es veterinaria, pues sabemos que llegado el momento de, por ejemplo, de Navidad o de Año Nuevo, donde, a ver, por mucho que todos digan o algunos digan que la pólvora no va a quitarse, ¿verdad? Sí. No se va a perder, no. Porque es parte de la esencia de la fiesta. Entonces, lo que hacemos es proteger a las mascotas, ¿verdad? Al que no le gustan las luces en la casa, pues se queda con las mascotas abrazándolas, cuidándolas, pues sí, etcétera, y entreteniéndolas. Entonces, ¿verdad? Para que estén tranquilos. Entonces, creo que lo que a veces no tenemos es como la capacidad de adelantarnos a los sucesos, sino que ya sabemos que va a haber pólvora, ya sabemos que se estresan, pero no hacemos nada para que no se alteren, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que tenemos que reconocer que hay cosas que forman parte de la cultura, ¿verdad? Y que van cambiando, y que no todos los perros son iguales, porque he visto yo muchos perros que están afuera, que están bailados. Sí, que les gusta estar ahí también, así, ¿verdad? Sí, dice nuestra amiga en Misco este fin de semana, pero es que en Misco también es que, o sea, pues, no voy a hablar de mi primo, pero en Misco este fin de semana salió la procesión de Santo Domingo, este fin de semana duró 25 horas en la calle y por lo mismo duraron 25 horas las bombas. Impresionante. Yo vi ayer salir al santo en las fotos a las 5 y decía, ya salió. ¿Verdad? Ajá, porque estaba clareando, seguía. estaba aclarando el domingo y salió a las 5 de la mañana y hoy eran las 6 y estaba entrando. ¿Otra o sea, vez? Son 25 horas de procesión, o sea. Es mucho. Es bastante, pero no podríamos criticar que sea mucho o poco, sino reconocer cómo en pleno siglo XXI, a unos kilómetros de la ciudad de Guatemala, que es la modernidad del corazón de cemento, de neón, que dice una cancioncita por ahí, viva una fiesta tan profundamente sincrética como la de Santo Domingo, donde se queman bombas a más no poder. Ahora ya el alcalde de una vez dijo que a él le gustaban mucho y que él las pagaba con mucho cariño también, pero además de eso nos permite ver una cantidad de cosas impresionante. Yo le digo a mis estudiantes muchas veces, vayan a Misco y vayan a escuchar el tun, ese instrumento musical que no es cristiano, sino que es maya, que lo tocan los jóvenes con una tonada que tampoco es occidental, sino es del mundo prehispánico. Y dicen, ¿pero cómo está viva? ¿Verdad? Y entonces las ferias nos permiten todas estas cosas, ¿verdad? Nos permiten ver y admirar todas estas cosas ahí nada más, a 5 kilómetros de la frontera de la ciudad. Aparte que son las bombas de Iron Man. Y le iba a preguntar, perdón, pero me entró la duda. Y entonces de ahí viene también que la feria del chicharrón, que, o sea, eso ya es... Esos son como cuestiones secundarias que, bueno, a ver, habría que entender que actualmente la palabra feria se utiliza para muchas cosas. Feria del libro, feria del chicharrón, feria de las flores, feria de... Porque la feria convoca.
Claro. Esa sería como la esencia del término, ¿verdad? La feria convoca, es una fiesta pública. Y es que hay una cuestión interesante, yo lo digo a veces con la Semana Santa, yo creo que aquí también lo he dicho. La gente bocina, se altera, pelea, grita, se pone histérica, etcétera. Pero, a ver, mejor bájese el carro, busque un parqueo, métase a la procesión, vaya a comerse unas tostadas, unos chuchitos, un vaso de atol de elote, mire las alfombras, disfrute el olor. Vívala. Porque el hecho más de estar peleando con estas cuestiones culturales desgasta la salud mental de las personas. Y entendemos que hay como la ciudad ha crecido tanto y es tan complicado manejarla, pues todos quieren tener su espacio y todos quieren tener sus derechos, pero estas cuestiones que tienen que ver con el pasado, con las raíces, con la herencia, con la cultura, pues yo creo que lo mejor es respetarlas y si uno puede, meterse a vivirlas. Sobre todo porque saben que la cantidad de centroamericanos, y no digamos salvadoreños, que vienen ahorita a nuestro país a disfrutar de todo lo que se hace y para que nosotros nos estemos quejando, digamos. Y ¿verdad? Fíjense que hasta nos imitan. Sí, ¿verdad? Acaba de ser la procesión del patrón de San Salvador. Y cada vez la procesión se parece más a las nuestras. ¿En serio? Sí, porque pues. las nuestras son tan espectaculares, son tan llamativas. Claro que quieren entonces que también. Entonces las imitan, ¿verdad? Ajá. Las imitan. Entonces creo que sí, eso es una como tarea pendiente que tenemos, ¿no? Sí, porque justo ahorita vemos una gran cantidad de salvadoreños que ellos están en sus fiestas agostinas. ¿Qué es lo que celebran allá en las fiestas agostinas? Al Salvador del Mundo. ¿Verdad? El Salvador del Mundo, que tiene que ver con la Transfiguración, que es una fiesta que se celebra en el calendario católico el 5 de agosto. Pero son como 15 días que ellos se van de vacaciones. Pues porque a mí se me ha paralizado un poco la negociación. Oficiales son 3. Pero seguramente juntarán, ¿verdad? 3 días. Oficiales son 3. ¿Por qué toman 15 días en El Salvador? Es una gran fiesta, porque si pensamos que nosotros en Guatemala no tenemos un feriado tan largo, excepto Semana Santa, ¿verdad? Pero ellos también. Pero también, Semana Santa la tenemos casi todos en Hispanoamérica. Sí, ajá. ¡Ay, qué interesante! Bueno, Quique, entonces, ¿qué recomendaciones le daría a los guatemaltecos para que sigamos rescatando, valorando y perseverando nuestras tradiciones y sobre todo las ferias? Bueno, que cuando tengamos la oportunidad de ir a una, vayamos, porque no solo es comer, no solo es jugar, no solo es convivir, también es ver parte de esta herencia cultural enorme que se ha acumulado. Las ferias que están alrededor de nuestra ciudad, pero la feria de la capital en este caso, es una oportunidad bonita para ver esta herencia que tenemos, ¿no? Esta cultura, esta tradición que hemos ido formando a través de los siglos, en una ciudad que si bien es cierto, va a cumplir 250 años de estar aquí, tiene 500 años de historia por lo menos. Impresionante. Y sobre todo, como les decía, a los Chiqui Morning, a nuestros niños también, creo que tenemos la responsabilidad de hacerlos vivir nuestras tradiciones, no solo hablarles de historia, ¿verdad? Y ojalá y todos nos hablaran de historia como lo hace nuestro amigo historiador Quique Gutiérrez, sino realmente de vivir, que la sintamos, ¿verdad? Y de esa forma creo que arraigamos un poquito y enraizamos más. Claro, así es. Yo creo que no hay mejor forma de enseñar que experimentar, ¿verdad? Y esto de alguna manera, pues claro, sí nos va a costar movernos, llegar al lugar y todo, pero estoy seguro que es una actividad que va a dejar muy buenos recuerdos en las familias, ¿verdad? Y eso se ve cuando el 15 de diciembre, de agosto, uno ve las redes sociales y hay muchísima gente subiendo sus fotografías a las redes sociales, sus experiencias en la feria, en la procesión, en la iglesia, en las comidas, que nos dice pues que está muy viva hasta el día de hoy. Ya empezó la feria, ahorita ya acá. Ya empezó. Yo fui ¿qué día? El sábado en la noche y ya habían abierto. ¿Y finaliza? Creo que finaliza el viernes, vas a ver, 15 es viernes, entonces va a terminar más o menos domingo. El 18. Ya. Ok. Tenemos tiempo entonces para ir, para comernos unas garnachas, ¿verdad? Que ese es un tema que es interesantísimo, las comidas, ¿verdad? Sí. Porque, a ver, ahorita mencionó usted una que nos fascina a todos, ¿verdad? Que son mexicanas, ¿verdad? Son mexicanas, aparecen en nuestra feria ya un poquito tardías, porque las comidas de las ferias son nuestras comidas ancestrales, los chiles rellenos, los pepianes, ¿verdad? Los tamalitos de frijol, ¿verdad? Que eso era muy tradicional de estas fiestas. ¿Los buñuelos? Ahora tenemos los buñuelos, otra cosa pues incorporada. Los buñuelos son muy antiguos, okay. Son de origen hispano-musulmán, ¿verdad? Pero esos vienen muy temprano y sí están incorporados. Pero ahí tenemos la presencia de los dulces.
Sí, ¿verdad? Nuestros dulces tradicionales. bien. Yo recuerdo y tengo en la mente tan claros los rosarios de Tusa, Ay, de Amatitlán. sí, Esos son una cosa maravillosa, porque a veces no traían ¿Quiénes no nada. cargaban? Solo con Tusa. solo la De ahí salió la canción. Sí, justamente. Miren qué interesante, qué bonito. Bueno, entonces tenemos pendiente el tema para hablar de todas las comidas, todas las comidas y los dulces, porque creo que aquí pasaríamos hablando muchísimo. Y mire qué información tan bonita y tan especial. Así que pues váyanse a disfrutar. Yo creo que es justo el tiempo para que vayan a disfrutar y a vivir la feria, ¿verdad? ¿Dónde lo pueden seguir en las redes? Yo aparezco como Quique Gutiérrez. Okay, ¿Verdad? Quique con K, las dos K y K, Gutiérrez. En Instagram, en Facebook, en Twitter, en TikTok. Excelente. Muchísimas gracias, de verdad queremos agradecer sinceramente a nuestro querido distinguido Quique Gutiérrez, catedrático de historia, ¿verdad? Sí, ahí estoy en la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos. Ajá. Siempre contento de poder dar clases ahí. Le iba a preguntar si parte de, digamos, de las clases, de la dinámica es llevar a los bueno, que ellos vayan a la feria. Sí, de hecho, pues en las clases de arte, que es donde entramos al tema cultural, muchas veces pues siempre está esa invitación, y cuando pues se tiene la oportunidad pues hacemos pequeñas giras en el interior del país para poder ver el arte en su estado puro, vivo, puro y vivo. Y vivo. Bueno, muchas gracias. Así como dijo nuestro querido Quique Gutiérrez, puros y vivitos ahorita en este inicio de semana. Los queremos a todos. Muchas gracias. Comadritas, sí nos vamos a comer el elote loco. ¿Quién dijo que no? Luego a jugar lotería y por supuesto a que la feria nos sorprenda. Besos, abrazos y apapachos y será hasta mañana. El Morning.